Es uno de los grandes misterios de la antigüedad. ¿Quiénes eran los oráculos? Esas jóvenes que entraban en trance y realizaban predicciones extraordinarias. ¿Cómo lo hacían? ¿Existe una explicación racional para sus poderes psíquicos? Los oráculos empleaban la energía natural para acceder al reino de los dioses y transmitir la verdad sobre el futuro. Esto es tan pequeño y estrecho que acabas sintiéndote como si descendieras a los infiernos. La gente creía totalmente en los oráculos y eso les daba mucho poder. Los oráculos desempeñaron un gran papel en el entramado de la historia. Nadie tomaba una decisión sin cubrirse primero las espaldas consultando al oráculo. ¿Ahora estamos en el oráculo de la muerte? Así es, el oráculo de la muerte. Pagabas por el peregrinaje y pagabas por estar en presencia de alguien sagrado. No es fácil saber si lo que decía era o no verdad. Todo esto me está empezando a dar miedo. Es bastante escalofriante. Historia prohibida. Los oráculos de la muerte. Vaya, Nápoles. Estamos en Vaya, en la costa meridional de Italia, cerca de Nápoles. Durante siglos, gobernantes, filósofos y escritores como Homero y Virgilio venían aquí a explorar una red de túneles subterráneos conocida como el Oráculo de la Muerte. El héroe de la Odisea de Homero viajó a la costa oeste de Italia, aquí, hasta lo que él creía que eran las puertas de Hades, literalmente un descenso a los infiernos. El Oráculo de la Muerte, en Vaya, era un laberinto subterráneo sagrado que conducía a los iniciados hasta el mítico río Estigia. Al cruzarlo, se adentraban en el submundo, donde visitaban a la Sibila, la suma sacerdotisa, que con frecuencia era una joven virgen sentada en una pequeña cámara iluminada con antorchas. A través de ella podían comunicarse con sus familiares muertos e incluso con los propios dioses. Básicamente era una versión antigua, muy elaborada e inquietante, de lo que sería un médium con un disfraz grotesco de Papá Noel, y que en la antigüedad era algo muy importante. Los sacerdotes y sus ayudantes organizaban meticulosamente todo el proceso y controlaban los lugares. Está deliberadamente diseñado para desorientar al iniciado. Era tan oscuro y estrecho que realmente parecía un descenso a los infiernos. Una práctica que además tenía un coste. En la antigüedad la gente era realmente supersticiosa. No creo que la humanidad haya cambiado mucho en ese sentido, pero creían mucho más en sus dioses y diosas. Estaban convencidos de que esas deidades gobernaban el mundo, de que todo estaba predestinado y de que si ibas al sitio adecuado y hablabas con la persona indicada, podían decirte lo que acabaría pasándote en el futuro. Igual que hoy en día hay mediums que son honestos y que te dicen lo que ellos realmente creen que han visto y oído en el mundo de los espíritus, también hay algunos embaucadores sin escrúpulos que se hacen pasar por videntes y mediums y que por un precio desorbitado te dicen lo que unos inexistentes espíritus les han dicho a ellos. Por supuesto, uno puede pensar que era un gran timo. Puede que empezara siendo una buena idea y que realmente la gente creyera que obtenía algo a cambio de su dinero. Pero es un sistema que está absolutamente abierto al abuso, sobre todo porque normalmente las sacerdotisas emitían un galimatías que alguien tenía que interpretar, alguien a quien se le daba un donativo, un soborno. Era una profecía autocumplida que creaban ellos mismos. El laberinto subterráneo de Vaya está datado en torno al año 750 a.C., en la época del primer asentamiento griego al oeste de Italia.
El primero en descubrirlo fue un aficionado a la arqueología, el doctor Robert Paget, en 1962. En la actualidad, el enclave arqueológico se ha convertido en un destino muy popular para los turistas de la costa italiana. Al historiador Andrew Goff hace años que le fascinan los oráculos antiguos y ha aceptado llevarme a visitar el yacimiento de Valla. Los oráculos empleaban la energía natural para crear un entorno en el que la sacerdotisa, la sibila, podía acceder al reino de los dioses y conocer la verdad sobre el futuro. El hecho es que en los lugares de los oráculos también se hacían negocios. Lo hacían para conseguir dinero. Hacía falta mucha gente y mucho esfuerzo, y sus benefactores les pagaban generosamente. Al igual que muchos servicios ofrecidos por sacerdotes y sacerdotisas de cualquier religión en cualquier época, se pedía, como no, una pequeña donación, una ofrenda a los dioses, y esto es lo mismo. Pero en principio, pagabas por tu peregrinaje, pagabas para estar en presencia de alguien sagrado. En la antigüedad, el oráculo de la muerte de Valla era una atracción muy frecuentada por los ricos y famosos de la época. Formaba parte de los baños y termas romanas, mitad laberinto subterráneo, mitad complejo vacacional. Su fama de hedonismo y desenfreno se extendió rápidamente. Pero tras la caída del Imperio Romano y varios terremotos, acabó en la ruina y lentamente quedó sepultado por siglos de agricultura y desarrollo. Andy ha conseguido que nos dejen acceder al yacimiento. Los oráculos del antiguo mundo eran cruciales con todo lo que tenía que ver con el gobierno y el Estado. Si tenías que tomar una decisión sobre iniciar una guerra o elegir un candidato al Senado, consultabas a tus iguales, pero como estaban ocupados, acababas consultando a los dioses, porque si quedaba constancia de que habías consultado a los dioses, nadie cuestionaría el resultado, fuese bueno o malo. Quedabas exento de responsabilidad porque los dioses habían dado el visto bueno. Para cualquier gobernante o persona influyente, resultaba fundamental consultar a los oráculos antes de hacer nada. Como te puedes imaginar, el acceso al yacimiento está restringido. Necesitas las llaves del reino. Adelante. Vale, te sigo. Amigo, esto es Valla. Yacimiento arqueológico de Valla, Nápoles. ¿Qué te parece? Fantástico, ¿verdad? Mira eso. Vaya. Es sorprendente. ¿Qué hacen todos los que vienen a Nápoles? Ir a Pompeya. Pero esto es un tesoro escondido. ¿Qué antigüedad tiene esto? ¿2000 años? Exacto, anterior al año 100 antes de Cristo. ¿Y qué era esto? ¿Era un templo o algo así? No, ¿qué va? Era un spa. La gente venía aquí a hacer de todo. Bañarse, ejercitarse, relajarse. Suena muy bien. Sí, hay cosas que no cambian. ¿Y eso de ahí qué es? Esto es fantástico. Puede que sean las termas romanas mejor conservadas del mundo. Es el templo de Mercurio. Vale, ¿y aquí qué pasaba? Esto es para nadar. Bueno, no está claro. Además de ser un spa, imagínate lo que la élite hacía cuando venía aquí. Me imagino que tuvo que ser algo muy decadente. Y la verdad es que merece la pena mencionar que esto en los años 50 no se conocía. Era un viñedo, estaba cubierto por bancales de vides. Estaba todo bajo tierra. ¿Cuándo lo descubrieron? Se descubrió en los años 50. Lo que vemos ahora es el resultado de años de excavaciones y restauraciones tras el redescubrimiento del yacimiento en los años 50, incluidas las magníficas termas de Mercurio, unas de las mejor conservadas del mundo.
¿Y qué tipo de gente solía venir aquí? Bueno, los ricos y famosos, los poderosos y la élite. César y su familia tenían una villa aquí. El emperador Octavio, Nerón, todos venían aquí. O sea que era una zona de recreo para ricos y famosos. Sí, hasta el punto de que lo llamaban la Pequeña Roma. Y algunos dicen que se convirtió en el Montecarlo del sur de Italia. El auténtico secreto de Baia era lo que llamaban la Gran Gruta de Iniciación, por la que los ricos y famosos descendían a un laberinto subterráneo para encontrarse con el oráculo y conversar con la muerte. Lleva décadas cerrada al público. Hemos podido entrar gracias a un permiso especial. En cuanto nos den las indicaciones de seguridad, el arqueólogo y espeleólogo Graziano Ferrari y su colega Rafaela nos guiarán abajo. Al estar bajo tierra es un sitio peligroso. Es muy estrecho y bajo. Lo más importante es llevar el casco con la luz. ¿Veis? Así se enciende y así se apaga. Genial. Gracias. También tened en cuenta que vamos a una zona volcánica, así que es posible que haya gases peligrosos. Llevamos un detector de gas. Está encendido y os voy a mostrar lo que ocurre cuando el aire se vuelve peligroso. Cuando oigáis el pitido intermitente, daos la vuelta tranquilamente y salid. Por favor, haced caso a lo que os diga. No pasa nada, pero si pasa, os diré qué tenéis que hacer. Con calma. Vale. Ahora vamos a ver el río Estigia. A la entrada de la Gran Gruta solo puede accederse desde una escalera que desciende 6 metros por un pasaje muy angosto entre las rocas. Si esa es la entrada, no me puedo imaginar lo que nos espera abajo. El plan era descender hasta donde pudiéramos intentando llegar al río Estigia, que según la mitología era la frontera entre este mundo y el más allá. Cuenta la leyenda que un barquero te cruzaba a la orilla del submundo donde podías encontrarte con el oráculo. Bien, ¿listos? Sí. Perfecto. Vaya. Esto es muy estrecho, Andy. No puedo creer que de verdad la gente bajara aquí. Bueno, está diseñado para ir en fila india. Hay justo el espacio para una persona. Pero imagínate el efecto que produce, sobre todo ahora que ya se empieza a notar que descendemos rápidamente. A cada paso que damos, el suelo está cada vez más empinado. ¿Venían hasta aquí para al final encontrarse con el oráculo o...? Estamos a más de 100 metros bajo tierra. ¿Por qué iban a construir algo así si no fuese para un ritual? Un ritual que por el oráculo de la muerte, por Homero, por Virgilio, sabemos que consistía en rendir tributo a los ancestros, informarse sobre acontecimientos y nuestro destino en la vida. En la actualidad está universalmente aceptado que el ámbito de lo espiritual está arriba, pero antes no era así. En la antigüedad, el mundo del submundo, al que ibas a morir, estaba bajo tierra. Lo que buscaban con estos templos, lugares sagrados y oráculos de la muerte era recrear esa experiencia para poder hablar directamente con tus ancestros, yendo físicamente a Hades.
Es algo muy potente. Esto es tan pequeño y estrecho que acabas sintiéndote como si descendieras a los infiernos. Resulta increíble que la gente llegara a arrastrarse por estos túneles. Esta es una zona volcánica. Imagínate la bruma, el ruido. El ambiente era realmente inspirador. Ahora también lo es. Bajamos a las profundidades de la Tierra y es físicamente incómodo. Te da miedo lo que ves y lo que crees que vas a ver. Hace mucho calor. Cuanto más desciendes, más infernal es el calor y empiezas a desorientarte. Vaya. Está bien. Espera, ¿Notas cómo se está estrechando mucho. Y la verdad es que parece que te vas a topar con algo muy especial. Sí, con tu altura no es fácil. Es una fuente termal. Ah, vale. ¿El río Estigia? Acércate. ¿El agua está aquí? Sí. Vaya. Se nota que la temperatura aumenta cuando te acercas. ¿Y el agua está aquí? Sí, puedes tocar el Estigia. Vale. Hemos llegado. Este es el río Estigia. Desde aquí, el barquero llevaba a los visitantes hasta el otro lado. Puedo meter el dedo y está... Sí, está bastante caliente. Está caliente. Se percibe claramente que la temperatura aquí es más alta. También hay mucha más humedad que arriba. Esto es lo más cerca que estaré nunca del infierno. Espero. Después de encontrar lo que podría ser el mítico y emblemático río Estigia, aún tenemos que encontrar la siguiente parte del viaje iniciático, el santuario en el que se sentaba el oráculo. El problema es que se han derrumbado la mayoría de los túneles y los que quedan están llenos de tierra. Había mucha humedad, muchos mosquitos y hacía calor. La verdad es que el ambiente cambia completamente en cuanto pasas el río Estigia. La temperatura se duplica. Hace tanto calor que no puedo evitar pensar que si estaba preparado, resulta muy eficaz porque estás ardiendo. Y cuando tus expectativas de lo que va a pasar coinciden con el incremento de temperatura, crees que va a pasar algo. Me parece que se produce un efecto inquietante. ¿Cómo se sentirían aquí los que creían en el infierno? Creo que si creías en el infierno estarías convencido de que te habías adentrado. Habrías descendido al único y auténtico Hades. No te cabría ninguna duda. Vale. Si necesitas ayuda, dímelo. Ahora estamos subiendo al santuario que está más allá del río Estigia. Vaya. Bien. Vaya, se abre aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Este sitio también es muy raro. Estamos en una erupción volcánica de hace 9000 años. Ni más ni menos. ¿Aquí es donde estaba el oráculo? Sí, esto es lo que Payet llama el santuario.
Los dominios de la Sibila podrían reducirse a 3 tipos de lugares. Uno, una cueva muy oscura, normalmente bajo tierra. Otro, una grieta en el suelo que emite gases naturales. Y el tercero, una especie de pozo lleno de llamas. El efecto sería el mismo en todos. Aparecer fuera de sí, hablando con los dioses, retorciéndose y quejándose. Todo el mundo identificaría su comportamiento como el de alguien que ya no está consciente, que está poseída por los dioses. Se colocaban sobre una fisura, en una roca, por la que salían los gases volcánicos, etileno, que le afectaba mentalmente, aunque fuese poco tiempo, y le permitía generar un galimatías impresionante. Pero, habiendo dicho eso, no quiero ser demasiado escéptica, porque hoy en día hay chamanes por todo el mundo que toman drogas y creen que lo que les sucede es que las drogas les afectan al cerebro, abren su mente como si fuese un portal y les permite comunicarse con los espíritus o los dioses. Uno decidía ir y pagar por eso. No cabe duda de que podrían haber actuado de manera chamánica. Es muy probable que los oráculos tomaran drogas de algún tipo. Era algo habitual en las religiones antiguas, porque creían que te conducía a un estado en el que podías acercarte a tu dios o diosa más directamente. Aún quedan sociedades tribales que las usan. Es posible que tú estuvieras hablando con el oráculo, pero que creyese estar poseída por alguna otra cosa. Acabo de salir del infierno y no quiero volver. No con ese calor y la humedad, y los murciélagos y la claustrofobia. Me alegro de estar fuera. Despacio. Sí. Confieso que el descenso al laberinto de Valla ha sido toda una experiencia. ¿Pero es este el oráculo de la muerte que mencionaba Homero? Estos arqueólogos dicen que lo más probable es que fuese un orificio de ventilación de las fuentes termales que había debajo de los baños. A mí me parece demasiado estrecho e incómodo como para que lo utilizase un flujo regular de gente importante, sobre todo de más de 1,80 m. La diferencia entre la versión actual de una sibila, una adivinadora, y las sibilas originales es enorme. Ante todo, no hay espectáculo. No convulsionan ni hablan con los dioses. Además, nunca se cuestionaba o se dudaba de la profecía de una sibila. En la actualidad, cuando vas a ver a una adivinadora, normalmente sales diciendo, gracias, pero menuda tontería. Con una sibila eso no pasaría. Su palabra era sagrada. No cabe duda de que los oráculos eran un gran negocio para la gente que los gestionaba. Y eso lleva a pensar que en realidad se trataba de un espectáculo meticulosamente orquestado, sobre todo porque muchas de las respuestas, como las llamamos, eran, en el mejor de los casos, crípticas. Pero he vivido en este mundo lo suficiente como para saber que pasan cosas extrañas. Me documenté mucho para mi libro sobre lo oculto. Me senté con médiums, espiritistas y oráculos modernos. Y creo que hay un elemento en todo esto que es interesante. Un elemento que requiere más investigación. Gente que parece tener unas capacidades curiosas. Sin embargo, en gran medida, es pura psicología. Se lleva a cabo un juego psicológico con el que se manipula a la gente con un nivel consciente e inconsciente para que hagan algo concreto, para creer o formar parte de ciertas cosas. Y sí, es un juego maravilloso que se juega desde que el mundo es mundo.
A la mañana siguiente, Andy quería llevarme al enclave de otro oráculo de la zona, a orillas del lago Averno, a unos 30 minutos en coche de Nápoles. Se le conoce como la Gruta de la Sibila. A diferencia de los ricos y famosos que descendían el laberinto de Valla, aquí los clientes eran gente corriente que venía a ver al oráculo y preguntarle cualquier cosa sobre su vida, su amor, su matrimonio y, por supuesto, el dinero. Los escritores de la antigüedad sabían que el oráculo de la muerte tenía que estar en los alrededores de Nápoles. Lo sabían porque había un lago, el lago Averno, que se mencionaba una y otra vez, y en la orilla del lago Averno estaba el oráculo de la muerte. Valla está a 1,5 kilómetros, pero la Gruta de la Sibila, y he estado allí, está a 35 metros de la orilla del lago. Creo que este sitio te va a gustar mucho. Es propiedad privada. El señor Carlos hace lo que puede para mantenerlo. Pero es muy difícil mantener una finca tan grande. Fíjate, ya hemos llegado. Si miras detrás, hay unos 100 metros hasta el lago Averno. Eso coincide totalmente con lo que decían los escritores de la antigüedad. Sí. ¿Estará oscuro? Coge las linternas. ¿Listo? Sí. Vale. Vamos. Señor Carlos, encantado de verle. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Sabemos que los escritores de la antigüedad creían que el oráculo de la muerte, controlado por una sibila, estaba cerca del lago que está a 100 metros de aquí. ¿Ves eso? Fíjate en el túnel. Tiene un algo de procesión. Si te diriges a ver a los espíritus que te permitirán comunicarte con tus ancestros, ¿no te impondría respeto un lugar como este? Esto es más un túnel en toda regla que una cueva, ¿verdad? Sí, pero lo bueno es que conduce a las cuevas. Y no solo a las cuevas. Ahora veremos que también conduce al río Estigia. Puede que lo usara gente más humilde. Pero el proceso era exactamente el mismo que el del enclave más exclusivo del oráculo de Valla. Solo que mucho más grande, más ajetreado y sacándole más dinero a la gente varias veces al día. ¿Aquí es donde, según Virgilio y Homero, estaba el río Estigia? Exacto, exacto. Se descendía gradualmente con un trozo de muérdago que tenías que darle al barquero para cruzar el río Estigia. Porque era necesario cruzar el río para llegar hasta la Sibila, hasta el oráculo. Creo que lo veremos abajo. Vale, ¿por qué salimos ahora del túnel principal? Bueno, esto forma parte del viaje. Hemos hecho la procesión de acceso a los dominios de la Sibila. Ahora tenemos que acercarnos a la Sibila. Tenemos que acercarnos al oráculo. Y como ves, bajamos rápidamente. Fíjate. Mira. Esto sí que es un auténtico río, comparado con el de Valla. Todo un río Estigia. Puedes imaginarte a un barquero con su barca y a la gente de pie. Que el barquero diera miedo. Te recibiría aquí, le darías el muérdago y él diría, vale, sube, y te cruzaría. Aquí, eso sí es físicamente posible. No me quiero imaginar lo profundo que sería esto en la antigüedad, pero seguro que siempre ha estado lleno de agua. Y esa era la única manera de poder llegar a la Sibila, de llegar al oráculo. Recuerdo que de joven, cuando oía hablar del río Estigia, pensaba en un barquero con una especie de capa, de capucha en la cabeza. Exacto. Y las manos huesudas. Sí. Llevándote al otro lado. Exacto. Está claro, ¿verdad? Sí, sin duda. Es la distancia correcta. Y no hay otro camino. Es este. Si este es el río Estigia y cruzas el río con el barquero, luego, ¿a dónde vas? Si tuviésemos un barco podríamos saberlo. Pero el señor Carlos y su familia han abierto un orificio en una de las paredes. Así que podemos hacer trampa y pasar al otro lado. Pero recuerda que hasta hace muy poco este era el único camino para llegar al oráculo. Al otro lado. Vale, al otro lado está el oráculo. Vale, vamos a echar un vistazo.
Este hueco de aquí nos lleva hasta... bueno, lo que esperarías de un oráculo de la muerte. Pero aquí abrieron una puerta. Pero esto tendrá unos 2000 años. Más de 2000 años. Puede que más. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esta puerta no existía, pero la familia, recuerda que esto es propiedad privada, la familia cruzó el río Estigia. Sabían lo que había aquí. Y para que fuese más fácil han puesto esa puerta moderna. Ahora estamos entrando en un recoveco que ha existido siempre. Noto que hace más calor. Está claro que hace más calor. Mira, un auténtico santuario. Una cámara. Vaya. Es exactamente lo que me imaginaba. Este es el otro extremo al que solo se llega cruzando el Estigia. Un momento, tienes que explicarme esto. Estamos en el extremo más alejado. Este es el río Estigia. El barco llegaba hasta aquí y luego esa persona que subía las escaleras para encontrarse con la sibila, Exacto. que estaba aquí arriba. Exacto. No olvides que a la mayoría que hacían una consulta les interrogaban durante horas, incluso días. Sabían qué les interesaba, quién había muerto recientemente. Era una escena muy dramática. Una auténtica consulta. Y la profecía de una sibila, imagínatelo. ¿Puedes imaginártelo? Quiero bajar a tocar el río Estigia. Todo esto me está empezando a dar miedo. Es escalofriante. Es una morada muy digna. Lo que te podías esperar de una sibila que te dejaba hablar con tus ancestros. Entonces, ¿ahora estamos en el oráculo de la muerte? El oráculo de la muerte, eso es. Andy cree que hace 2000 años, en esta cámara había un oráculo. Una joven virgen rodeada de llamas que entraba en trance para comunicarse con el reino de los muertos y los dioses. El iniciado, después de pagar la tasa al sacerdote, bajaba por el túnel, cruzaba el simbólico río Estigia y entraba en el santuario del oráculo. El procedimiento concreto para consultar al oráculo, cuando ya habías hecho toda la parafernalia y tenías que encontrarte con la joven, dependía de dónde estuviera el oráculo y de lo motivada que estuviera. Muchas de las cosas que decían eran un sinsentido disfrazado de alegoría y muy difícil de interpretar. Pero es probable que mucha de la gente que escuchaba la respuesta estuviera influenciada de algún modo. Iban a encontrarse con una joven, normalmente virgen, vestida con algo suelto y espectacular, y que seguro había tomado alucinógenos. Eso pensamos, que era un canal con los dioses y que así se comunicaba con ellos. Pero puede que no fuera más que una puesta en escena. Perderá el control, se moverá, se contorsionará, y el iniciado sabrá, o al menos creerá, que está comunicándose con los dioses y que tiene que creer todo lo que le diga. Si el oráculo entraba en un estado de trance, resultaba mucho más fácil. Facilitaba que el dios se apoderara del cuerpo del oráculo para darle el mensaje. Si no eran sinceros y solo querían el dinero y no se comunicaban para nada con el oráculo, entonces fingían el trance. Simulaban estar en un estado alterado. El oráculo estaba oculto y solo se oía el eco de su voz rebotando en las rocas mientras se quemaba incienso. Era un ritual y los rituales son importantes, son potentes. Y la información que recibes en ese ritual es algo que te llevas contigo, adquiere valor.
Pero es teatro, es puro teatro. Un buen ejemplo es el templo de Apolo, en Delfos, que se convirtió en el oráculo más importante de la antigua Grecia. Reyes, emperadores y los más poderosos de esa época acudían allí a escuchar sus profecías. En la actualidad, todos los años miles de turistas visitan sus ruinas y Andy Goff ha accedido a enseñárnoslo. Aquí estamos, en Delfos. Allá abajo está el teatro. Y un poco más allá, el templo de Apolo, donde las sacerdotisas anunciaban sus profecías. Detrás del muro que se conserva del templo está el ónfalo. Según la leyenda, Delfos tenía que estar situada en el centro de la Tierra. Miles de iniciados venían a Delfos cada año convencidos de que era un lugar sagrado y con la esperanza de poder ver al oráculo, que se sentaba en una cámara iluminada con antorchas bajo el templo de Apolo. Aquí es donde se sentaba, justo detrás de estas piedras, a 2 metros bajo el suelo. Esta era la cámara en la que anunciaba sus profecías. Esta era la cámara en la que se colocaba sobre una grieta en el suelo, de la que salían gases volcánicos que le permitían comunicarse con los dioses. Junto al oráculo había un sacerdote que escribía con frenesí todo lo que decía, aunque la mayoría de las veces era un galimatías. No obstante, su trabajo era interpretar sus sinsentidos y balbuceos y convertirlos en una profecía coherente. No es de extrañar que en la actualidad los estudiosos cuestionen su credibilidad, pero en aquella época era el mayor espectáculo del mundo. Delfos era el escenario del oráculo para los ricos y los famosos. Con todos mis respetos, aquí no venían los campesinos y granjeros a conocer su futuro. Al contrario, aquí venía la gente más rica del mundo y hacían sus ofrendas. Aún se conserva uno de los tesoros, un pequeño templo al que venía la gente desde Atenas con todo tipo de metales preciosos, oro y plata, para ofrecérselos a sus dioses a cambio de sus profecías. Aún es posible bajar a la cámara subterránea del templo en la que estaba el oráculo. El pasaje es muy estrecho, pero en cuanto estás debajo de la plataforma de piedra, se ve claramente el pasillo que conducía a la cámara del oráculo. Por desgracia, el tramo final está cerrado debido a los terremotos, pero aún así es fácil hacerse una idea de lo que era este laberinto subterráneo. Cuando los iniciados bajaban aquí, la experiencia debía resultar bastante desconcertante con los cantos de fondo, el humo y los augurios del oráculo. ¿Qué tal? Ha sido alucinante, me ha encantado. Pasajes secretos, el templo de Apolo. El templo de Apolo y en general Delfos creció mucho con el tiempo a medida que aumentaba el número de visitantes. Había posadas y tabernas, casas de baño y cientos de comerciantes repartidos por la colina ofreciendo sus servicios a los miles de iniciados y sus acompañantes. Pero Delfos tenía los días contados. Estaba construida sobre varias fallas enormes, una de ellas justo debajo del templo de Apolo. El resultado fue una serie de incendios y terremotos que poco a poco y de manera inevitable destruyeron el enclave. Los terremotos acabaron con todo. De hecho, a principios del siglo I a.C., hubo uno muy grande que asoló la zona. Fijaos en esto, templos convertidos en ruinas. Todo el mundo se fue, no había razón para quedarse. El sacerdote se fue, y lo que pasó es que las profecías del oráculo perdieron credibilidad y Delfos se desvaneció en la historia. ¿Se trataba de un montaje creado para sacarle el dinero a la gente? ¿O existía realmente una conexión espiritual?
Creo poder afirmar sin equivocarme que los gobernantes y ciudadanos de la antigua Roma se lo creían de verdad. En la antigüedad, los oráculos eran algo fundamental para la élite en el poder y su capacidad de tomar decisiones sobre sus naciones. Nadie tomaba una decisión sin cubrirse las espaldas primero consultando al oráculo. No bastaba con hablar con el Senado, porque tenían sus propias preocupaciones. No podías dejar de consultar al oráculo. Antes de ir a la guerra, consultabas a los dioses. ¿Cómo? ¿No has consultado al oráculo? Fuera, asesinado. Era un requisito ineludible. Además, les eximía de responsabilidad si algo salía mal. Consulté a los dioses y me dijeron que invadiera. No cabe ninguna duda de que la gente, en concreto la gente importante, que iba a ver a los oráculos, no creían estar hablando con una joven drogada en alguna cueva. Creían firmemente que era el propio oráculo el que se estaba comunicando con un dios, o en algunos casos, en determinados niveles, se convertían en el dios o la diosa. Otro truco utilizado en las consultas al oráculo era la ambigüedad. Hay una anécdota famosa de un líder persa que preguntó: si ataco a mi enemigo, dijo, ¿qué pasará? Y la respuesta fue: un gran imperio caerá. Y el imperio que cayó fue el suyo, pero no pudo decir que no se lo advirtieran. Personalmente, no creo que hubiera ningún contacto divino con el reino de los espíritus que permitiese a las sibilas emitir profecías de ningún tipo. Creo que era un simulacro de consulta. Normalmente de los sacerdotes, a veces de la propia sibila, pero siempre se reduce a decirle al que consulta, al iniciado, lo que creen que quiere oír. El deseo de conocer nuestro futuro, ya sea el amor, el dinero, el trabajo o incluso la muerte, lleva siglos fascinándonos. Cuando algunas personas, sobre todo mujeres, se declararon a sí mismas profetas, todos acudimos en masa dinero en mano y así empezó el negocio de las artes adivinatorias. ¿Hay algo de verdad o no es más que un ardid para sacarnos el dinero? Bueno, puede que las dos cosas. Nos vemos pronto. Oráculo perdieron credibilidad y Delfos se desvaneció en la historia. ¿Se trataba de un montaje creado para sacarle el dinero a la gente o existía realmente una conexión espiritual? Creo poder afirmar sin equivocarme que los gobernantes y ciudadanos de la antigua Roma se lo creían de verdad. En la antigüedad, los oráculos eran algo fundamental para la élite en el poder y su capacidad de tomar decisiones sobre sus naciones. Nadie tomaba una decisión sin cubrirse las espaldas primero consultando al oráculo. No bastaba con hablar con el Senado, porque tenían sus propias preocupaciones. No podías dejar de consultar al oráculo. Antes de ir a la guerra, consultabas a los dioses. ¿Cómo? ¿No has consultado al oráculo? Fuera, asesinado. Era un requisito ineludible. Además, les eximía de responsabilidad si algo salía mal. Consulté a los dioses y me dijeron que invadiera. No cabe ninguna duda de que la gente,
En concreto, la gente importante que iba a ver a los oráculos no creían estar hablando con una joven drogada en alguna cueva. Creían firmemente que era el propio oráculo el que se estaba comunicando con un dios, o en algunos casos, en determinados niveles, se convertían en el dios o la diosa. Otro truco utilizado en las consultas al oráculo era la ambigüedad. Hay una anécdota famosa de un líder persa que preguntó: si ataco a mi enemigo, dijo, ¿qué pasará? Y la respuesta fue: un gran imperio caerá. Y el imperio que cayó fue el suyo, pero no pudo decir que no se lo advirtieran. Personalmente, no creo que hubiera ningún contacto divino con el reino de los espíritus que permitiese a las sibilas emitir profecías de ningún tipo. Creo que era un simulacro de consulta. Normalmente de los sacerdotes, a veces de la propia sibila, pero siempre se reduce a decirle al que consulta, al iniciado, lo que creen que quiere oír. El deseo de conocer nuestro futuro, ya sea el amor, el dinero, el trabajo o incluso la muerte, lleva siglos fascinándonos. Cuando algunas Bien, ¿listos? Sí. Perfecto. Vaya. Esto es muy estrecho, Andy. No puedo creer que de verdad la gente bajara aquí. Bueno, está diseñado para ir en fila india. Hay justo el espacio para una persona. Pero imagínate el efecto que produce, sobre todo ahora que ya se empieza a notar que descendemos rápidamente. A cada paso que damos, el suelo está cada vez más empinado. Venían hasta aquí para al final encontrarse con el oráculo o... Estamos a más de 100 metros bajo tierra. ¿Por qué iban a construir algo así si no fuese para un ritual? Un ritual que por el oráculo de la muerte, por Homero, por Virgilio, sabemos que consistía en rendir tributo a los ancestros, informarse sobre acontecimientos y nuestro destino en la vida. En la actualidad está universalmente aceptado que el ámbito de lo espiritual está arriba, pero antes no era así. En la antigüedad, el mundo del submundo, al que ibas a morir, estaba bajo tierra. Lo que buscaban con estos templos, lugares sagrados y oráculos de la muerte era recrear esa experiencia para poder hablar directamente con tus ancestros, yendo físicamente a Hades. Es algo muy potente. Esto es tan pequeño y estrecho que acabas sintiéndote como si descendieras a los infiernos. Resulta increíble que la gente llegara a arrastrarse por estos túneles. Esta es una zona volcánica. Imagínate la bruma, el ruido. El ambiente era realmente inspirador. Ahora también lo es. Bajamos a las profundidades de la Tierra y es físicamente incómodo. Te da miedo lo que ves y lo que crees que vas a ver. Hace mucho calor. Cuanto más desciendes, más infernal es el calor y empiezas a desorientarte. Vaya. Está bien. Espera, ¿Notas cómo se está estrechando mucho. es muy probable que los oráculos tomaran drogas de algún tipo? Era algo habitual en las religiones antiguas.
porque creían que te conducía a un estado en el que podías acercarte a tu dios o diosa más directamente. Aún quedan sociedades tribales que las usan. Es posible que tú estuvieras hablando con el oráculo, pero que creyese estar poseída por alguna otra cosa. Acabo de salir del infierno y no quiero volver. No con ese calor y la humedad, y los murciélagos y la claustrofobia. Me alegro de estar fuera. Despacio. Sí. Confieso que el descenso al laberinto de Valla ha sido toda una experiencia. ¿Pero es este el oráculo de la muerte que mencionaba Homero? Estos arqueólogos dicen que lo más probable es que fuese un orificio de ventilación de las fuentes termales que había debajo de los baños. A mí me parece demasiado estrecho e incómodo como para que lo utilizase un flujo regular de gente importante. Sobre todo de más de 1,80 m. La diferencia entre la versión actual de una sibila, una adivinadora, y las sibilas originales es enorme. Ante todo, no hay espectáculo. No convulsionan ni hablan con los dioses. Además, nunca se cuestionaba o se dudaba de la profecía de una sibila. En la actualidad, cuando vas a ver a una adivinadora, normalmente sales diciendo, gracias, pero menuda tontería. Con una sibila eso no pasaría. Su palabra era sagrada. No cabe duda de que los oráculos eran un gran negocio para la gente que los gestionaba. Y eso lleva a pensar que en realidad se trataba de un espectáculo meticulosamente orquestado, sobre todo porque muchas de las respuestas, como las llamamos, eran, en el mejor de los casos, crípticas. Pero he vivido en este mundo lo suficiente como para saber que pasan cosas extrañas. Me documenté mucho para mi libro sobre lo oculto. Me senté con médiums, espiritistas y oráculos modernos. Y creo que hay un elemento en todo esto que es interesante. Un elemento que requiere más investigación. Gente que parece tener... Con todos mis respetos, aquí no venían los campesinos y granjeros a conocer su futuro. Al contrario, aquí venía la gente más rica del mundo y hacían sus ofrendas. Aún se conserva uno de los tesoros, un pequeño templo al que venía la gente desde Atenas con todo tipo de metales preciosos, oro y plata, para ofrecérselos a sus dioses a cambio de sus profecías. Aún es posible bajar a la cámara subterránea del templo en la que estaba el oráculo. El pasaje es muy estrecho, pero en cuanto estás debajo de la plataforma de piedra, se ve claramente el pasillo que conducía a la cámara del oráculo. Por desgracia, el tramo final está cerrado debido a los terremotos, pero aún así es fácil hacerse una idea de lo que era este laberinto subterráneo. Cuando los iniciados bajaban aquí, la experiencia debía resultar bastante desconcertante con los cantos de fondo, el humo y los augurios del oráculo. ¿Qué tal? Ha sido alucinante, me ha encantado. Pasajes secretos, el templo de Apolo. El templo de Apolo y en general Delfos creció mucho con el tiempo a medida que aumentaba el número de visitantes. Había posadas y tabernas, casas de baño y cientos de comerciantes repartidos por la colina ofreciendo sus servicios a los miles de iniciados y sus acompañantes. Pero Delfos tenía los días contados. Estaba construida sobre varias fallas enormes, una de ellas justo debajo del templo de Apolo. El resultado fue una serie de incendios y terremotos que poco a poco y de manera inevitable destruyeron el enclave. Los terremotos acabaron con todo.
De hecho, a principios del siglo I a.C., hubo uno muy grande que asoló la zona. Fijaos en esto, templos convertidos en ruinas. Todo el mundo se fue, no había razón para quedarse. El sacerdote se fue, y lo que pasó es que las profecías del oráculo perdieron credibilidad y Delfos se desvaneció en la historia. ¿Se trataba de un montaje creado para sacarle el dinero a la gente? ¿O existía realmente una conexión espiritual? Creo poder afirmar, sin equivocarme, que los gobernantes y ciudadanos de la antigua Roma se lo creían de verdad. En la antigüedad, los oráculos eran algo fundamental para la élite en el poder y su capacidad de tomar decisiones sobre sus naciones. Nadie tomaba una decisión sin cubrirse las espaldas primero consultando al oráculo. No bastaba con hablar con el Senado, que conduce a las cuevas. Y no solo a las cuevas. Ahora veremos que también conduce al río Estigia. Puede que lo usara gente más humilde, pero el proceso era exactamente el mismo que el del enclave más exclusivo del oráculo de Valla, solo que mucho más grande, más ajetreado y sacándole más dinero a la gente varias veces al día. ¿Aquí es donde, según Virgilio y Homero, estaba el río Estigia? Exacto, exacto. Se descendía gradualmente con un trozo de muérdago que tenías que darle al barquero para cruzar el río Estigia. Porque era necesario cruzar el río para llegar hasta la Sibila, hasta el oráculo. Creo que lo veremos abajo. Vale, ¿por qué salimos ahora del túnel principal? Bueno, esto forma parte del viaje. Hemos hecho la procesión de acceso a los dominios de la Sibila. Ahora tenemos que acercarnos a la Sibila. Tenemos que acercarnos al oráculo. Y como ves, bajamos rápidamente. Fíjate. Mira. Esto sí que es un auténtico río, comparado con el de Valla. Todo un río Estigia. Puedes imaginarte a un barquero con su barca y a la gente de pie. Que el barquero diera miedo. Te recibiría aquí, le darías el muérdago y él diría, vale, sube, y te cruzaría. Aquí, eso sí es físicamente posible. No me quiero imaginar lo profundo que sería esto en la antigüedad, pero seguro que siempre ha estado lleno de agua. Y esa era la única manera de poder llegar a la Sibila, de llegar al oráculo. Recuerdo que de joven, cuando oía hablar del río Estigia, pensaba en un barquero con una especie de capa, de capucha en la cabeza. Exacto. Y las manos huesudas. Sí. Llevándote al otro lado. Exacto. ¿Está claro, verdad? Sí, sin duda. Es la distancia correcta. Y no hay otro camino. Es este. Si este es el río Estigia y cruzas el río con el barquero, luego, ¿a dónde vas? Si tuviésemos un barco podríamos saberlo. Pero el señor Carlos y su familia han abierto un orificio en una de las paredes. Así que podemos hacer trampa y pasar al otro lado. Pero recuerda que hasta hace muy poco este era el único camino para llegar al oráculo. Al otro lado. Vale, al otro lado está el oráculo. Vale, vamos a echar un vistazo. Este hueco de aquí nos lleva hasta... No cabe duda de que los oráculos eran un gran negocio para la gente que los gestionaba. Y eso lleva a pensar que en realidad se trataba de un espectáculo meticulosamente orquestado, sobre todo porque muchas de las respuestas, como las llamamos, eran, en el mejor de los casos, crípticas. Pero he vivido en este mundo lo suficiente como para saber que pasan cosas extrañas. Me documenté mucho para mi libro sobre lo oculto. Me senté con médiums, espiritistas y oráculos modernos. Y creo que hay un elemento en todo esto que es interesante. Un elemento que requiere más investigación. Gente que parece tener
unas capacidades curiosas. Sin embargo, en gran medida, es pura psicología. Se lleva a cabo un juego psicológico con el que se manipula a la gente con un nivel consciente e inconsciente para que hagan algo concreto, para creer o formar parte de ciertas cosas. Y sí, es un juego maravilloso que se juega desde que el mundo es mundo. A la mañana siguiente, Andy quería llevarme al enclave de otro oráculo de la zona, a orillas del lago Averno, a unos 30 minutos en coche de Nápoles. Se le conoce como la Gruta de la Sibila. A diferencia de los ricos y famosos que descendían el laberinto de Valla, aquí los clientes eran gente corriente que venía a ver al oráculo y preguntarle cualquier cosa sobre su vida, su amor, su matrimonio y, por supuesto, el dinero. Los escritores de la antigüedad sabían que el oráculo de la muerte tenía que estar en los alrededores de Nápoles. Lo sabían porque había un lago, el lago Averno, que se mencionaba una y otra vez, y en la orilla del lago Averno estaba el oráculo de la muerte. Vaya está a 1,5 kilómetros, pero la Gruta de la Sibila, y he estado allí, está a 35 metros de la orilla del lago. Creo que este sitio te va a gustar mucho. Es propiedad privada. El señor Carlos hace lo que puede para mantenerlo. Pero es muy difícil mantener una finca tan grande. Fíjate, ya hemos llegado. Si miras detrás, hay unos 100 metros hasta el lago Averno. Eso coincide totalmente con lo que decían los escritores de la antigüedad. Sí. ¿Estará oscuro? Coge las linternas. ¿Listo? Sí. Vale. Vamos. Señor Carlos, encantado de verle. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Sabemos que los Rafaela nos guiarán abajo. Al estar bajo tierra es un sitio peligroso. Es muy estrecho y bajo. Lo más importante es llevar el casco con la luz. ¿Veis? Así se enciende y así se apaga. Genial. Gracias. También tened en cuenta que vamos a una zona volcánica, así que es posible que haya gases peligrosos. Llevamos un detector de gas. Está encendido y os voy a mostrar lo que ocurre cuando el aire se vuelve peligroso. Cuando oigáis el pitido intermitente, daos la vuelta tranquilamente y salid. Por favor, haced caso a lo que os diga. No pasa nada, pero si pasa, os diré qué tenéis que hacer. Con calma. Vale. Ahora vamos a ver el río Estigia. A la entrada de la gran gruta solo puede accederse desde una escalera que desciende 6 metros por un pasaje muy angosto entre las rocas. Si esa es la entrada, no me puedo imaginar lo que nos espera abajo. El plan era descender hasta donde pudiéramos intentando llegar al río Estigia, que según la mitología era la frontera entre este mundo y el más allá. Cuenta la leyenda que un barquero te cruzaba a la orilla del submundo donde podías encontrarte con el oráculo. Bien, ¿listos? Sí. Perfecto. Vaya. Esto es muy estrecho, Andy. No puedo creer que de verdad la gente bajara aquí. Bueno, está diseñado para ir en fila india. Hay justo el espacio para una persona.
Pero imagínate el efecto que produce, sobre todo ahora que ya se empieza a notar que descendemos rápidamente. A cada paso que damos, el suelo está cada vez más empinado. Venían hasta aquí famosos que descendían el laberinto de valla. Aquí los clientes eran gente corriente que venía a ver al oráculo y preguntarle cualquier cosa sobre su vida, su amor, su matrimonio y, por supuesto, el dinero. Los escritores de la antigüedad sabían que el oráculo de la muerte tenía que estar en los alrededores de Nápoles. Lo sabían porque había un lago, el lago Averno, que se mencionaba una y otra vez, y en la orilla del lago Averno estaba el oráculo de la muerte. Vaya está a 1,5 kilómetros, pero la gruta de la Sibila, y he estado allí, está a 35 metros de la orilla del lago. Creo que este sitio te va a gustar mucho. Es propiedad privada. El señor Carlos hace lo que puede para mantenerlo. Pero es muy difícil mantener una finca tan grande. Fíjate, ya hemos llegado. Si miras detrás, hay unos 100 metros hasta el lago Averno. Eso coincide totalmente con lo que decían los escritores de la antigüedad. Sí. ¿Estará oscuro? Coge las linternas. ¿Listo? Sí. Vale. Vamos. Señor Carlos, encantado de verle. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Sabemos que los escritores de la antigüedad creían que el oráculo de la muerte, controlado por una sibila, estaba cerca del lago que está a 100 metros de aquí. ¿Ves eso? Fíjate en el túnel. Tiene un algo de procesión. Si te diriges a ver a los espíritus que te permitirán comunicarte con tus ancestros, ¿no te impondría respeto un lugar como este? Esto es más un túnel en toda regla que una cueva, ¿verdad? Sí, pero lo bueno es que conduce a las cuevas. Y no solo a las cuevas. Ahora veremos que también conduce al río Estigia. Puede que lo usara gente más humilde. Pero el proceso era exactamente el mismo que el del enclave más exclusivo del oráculo de Valla. Solo que mucho más grande, más ajetreado y sacándole más dinero a la gente varias veces al día. ¿Aquí es donde, según Virgilio y Homero, estaba el río Estigia? Exacto, exacto. Se descendía gradualmente con un trozo de muérdago que tenías que darle al barquero para cruzar el río Estigia. Porque era necesario cruzar el río para llegar hasta la Sibila, hasta el oráculo. Creo que lo veremos abajo. Vale, ¿por qué salimos ahora del túnel principal? Bueno, esto forma parte del viaje. Está cada vez más empinado. Venían hasta aquí para al final encontrarse con el oráculo o... Estamos a más de 100 metros bajo tierra. ¿Por qué iban a construir algo así si no fuese para un ritual? Un ritual que por el oráculo de la muerte, por Homero, por Virgilio, sabemos que consistía en rendir tributo a los ancestros, informarse sobre acontecimientos y nuestro destino en la vida. En la actualidad está universalmente aceptado que el ámbito de lo espiritual está arriba, pero antes no era así. En la antigüedad, el mundo del submundo, al que ibas a morir, estaba bajo tierra. Lo que buscaban con estos templos, lugares sagrados y oráculos de la muerte era recrear esa experiencia para poder hablar directamente con tus ancestros, yendo físicamente a Hades. Es algo muy potente. Esto es tan pequeño y estrecho que acabas sintiéndote como si descendieras a los infiernos. Resulta increíble que la gente llegara a arrastrarse por estos túneles. Esta es una zona volcánica. Imagínate la bruma, el ruido. El ambiente era realmente inspirador. Ahora también lo es.
Bajamos a las profundidades de la Tierra y es físicamente incómodo. Te da miedo lo que ves y lo que crees que vas a ver. Hace mucho calor. Cuanto más desciendes, más infernal es el calor y empiezas a desorientarte. Vaya. Está bien. Espera, ¿Notas cómo se está estrechando mucho. Y la verdad es que parece que te vas a topar con algo muy especial. Sí, con tu altura no es fácil. Es una fuente termal. Ah, vale. ¿El río Estigia? Acércate. ¿El agua está aquí? Sí. Vaya. Se nota que la temperatura aumenta cuando te acercas. ¿Y el agua está aquí? Sí, puedes tocar el Estigia. Vale. Hemos llegado. Este es el río Estigia. Desde aquí, el barquero llevaba a los visitantes hasta el otro lado. Como te puedes imaginar, el acceso al yacimiento está restringido. Necesitas las llaves del reino. Adelante. Vale, te sigo. Amigo, esto es Valla. Yacimiento arqueológico de Valla, Nápoles. ¿Qué te parece? Fantástico, ¿verdad? Mira eso. Vaya. Es sorprendente. ¿Qué hacen todos los que vienen a Nápoles? Ir a Pompeya. Pero esto es un tesoro escondido. ¿Qué antigüedad tiene esto? ¿2000 años? Exacto, anterior al año 100 antes de Cristo. ¿Y qué era esto? ¿Era un templo o algo así? No, ¿qué va? Era un spa. La gente venía aquí a hacer de todo. Bañarse, ejercitarse, relajarse. Suena muy bien. Sí, hay cosas que no cambian. ¿Y eso de ahí qué es? Esto es fantástico. Puede que sean las termas romanas mejor conservadas del mundo. Es el templo de Mercurio. Vale, ¿y aquí qué pasaba? Esto es para nadar. Bueno, no está claro. Además de ser un spa, imagínate lo que la élite hacía cuando venía aquí. Me imagino que tuvo que ser algo muy decadente. Y la verdad es que merece la pena mencionar que esto en los años 50 no se conocía. Era un viñedo, estaba cubierto por bancales de vides. Estaba todo bajo tierra. ¿Cuándo lo descubrieron? Se descubrió en los años 50. Lo que vemos ahora es el resultado de años de excavaciones y restauraciones tras el redescubrimiento del yacimiento en los años 50, incluidas las magníficas termas de Mercurio, unas de las mejor conservadas del mundo. ¿Y qué tipo de gente solía venir aquí? Bueno, los ricos y famosos, los poderosos y la élite. César y su familia tenían una villa aquí. El emperador Octavio, Nerón, todos venían aquí. O sea que era una zona de recreo para ricos y famosos. Sí, hasta el punto de que lo llamaban la Pequeña Roma. Y algunos dicen que se convirtió en el Montecarlo del sur de Italia. El auténtico secreto de Valla era lo que llamaban la Gran Gruta de Iniciación, por la que los ricos y famosos descendían a un laberinto subterráneo para encontrarse con el oráculo y conversar con la muerte. Lleva décadas cerrada al público. Hemos podido entrar gracias a un permiso especial. En cuanto nos den las indicaciones de seguridad, el arqueólogo y espeleólogo